Hola, hoy les voy a leer los dos relatos de mi cuento Breves de Quilombo, que es además el segundo de ellos de mi libro Música de Fantasmas del año 2005. Breves de Quilombo 1. El viudo de Madelón Sierra, cuando aún era menor de edad, según dicen, conoció todos los prostíbulos de la ciudad. Bastaba que le hicieran saber que uno nuevo se habría instalado para que en él despertaran ansias irrefrenables de ir allá. Nunca preguntaba en qué lugar de la ciudad se hallaban, ni si buscaban o no enaltecer su rango, autodenominándose casa de cita, cabaret, dancing o whiskería. Le bastaba con saber que en ese lugar se comercializaba sexo para que quisiera saber cómo era. Y si no conoció más de ellos fue porque Ronnie Echeverry, quien por esa época regenteó casi todos los negocios que en ese giro se abrieron en la ciudad, apenas él tomaba el pomo y entreabría la puerta, salía derechito a correrlo, como si lo conociera solo por el mido movado que llevaba en su muñeca izquierda. Por eso apenas llegó a conocer algo de cada uno. Algo y no alguien. Aún así, de los que lo conocieron, todos coinciden en que, apenas se disponía a salir hacia algún prostíbulo, encendía un caporal sin filtro, aspiraba una primera bocanada de él y antes de exhalarla siempre preguntaba, no más, por preguntar. Y, decime, che, ¿hay buenas mujeres? Esto fue hasta el 5 de mayo del 57, el día en que cumplió 18 años. Esa noche le hablaron de un prostíbulo que al parecer habían abierto unos días antes en el barrio La Esperanza. No da, fue su respuesta. ¿Cómo no da? Y sí, ¿qué tiene de bueno ahora? 42 años después, o sea, el 5 de mayo del 99, él ya era el viudo de Madelón Sierra. Era viernes, pero la 0 hora del sábado los sorprendió recién desparramando las brasas para el asado del cumpleaños. Por eso a las 3 de la madrugada de la fiesta solo quedaba una cosa lánguida y sin tiempo. Una mesa de 8 veteranos somnolientos y panzones oliendo a humo y vino tinto, a los cuales ya no seducía la posibilidad de otro truco. Alguien tuvo que decirlo. ¿Y si nos vamos para el quilombo? Deja, fue la respuesta inmediata y unánime. 5 segundos de silencio. Pero vamos, dijo uno de los que había dicho 5 segundos antes, deja. ¿A qué? Preguntó medio segundo después el viudo. ¿No pensarás que a mis años? A tomar una cerveza y nos vamos. Seguro, la que íbamos a tomarnos acá, la tomamos allá, aceptó uno de los restantes. El viudo había dejado el cigarro hacía ya mucho tiempo. Por eso esta vez solo se abrigó, levantó el cuello de su chaqueta de paño y metió ambas manos en los bolsillos del pantalón. Después miró al grupo mientras caminaban todos hacia los autos y no reparó en que había pasado el tiempo cuando preguntó: «Y decime, che, ¿hay buenas gurisas?» Breves de Quilombo 2. Fernando y Raúl lo hicieron. Pedro, el hermano de Raúl, no, porque cuando ellos fueron a hacerlo, ella estaba completamente dormido en su silla de PVC. Pero Fernando y Raúl no se durmieron. Eran mayores y sabían que no podían dormirse. Además, hacía mucho tiempo que ansiaban hacerlo.
desde una de las primeras veces que habían estado en el lugar. Sabían que era posible hacerlo y si no lo habían hecho antes era porque Ronnie, el barman, sabiendo que eran menores de edad, venía a sacarlos casi del brazo a la calle. Pero en esta oportunidad era distinto. Fernando había cumplido los 18 hacía 15 días y Raúl varios meses. Ronnie lo sabía, porque la última vez que los habían corrido no contuvieron las ganas de gritarle: ¿qué te crees vos? Ya vas a ver que el mes que viene cumplimos años y vamos a ser mayores y no nos vas a poder correr. Marica arrepentido. Y de ahí a otros insultos más. Si por algo no lo hicieron más tranquilos, fue porque tenían miedo de que a Pedro, que recién tenía 16, alguien pudiera verlo dormido, pensar que estaba borracho y despertarlo para pedirle los documentos. Ahí los descubrirían y se terminaría todo. Otro miedo que tenían era de que le robaran, pero eso no los tenía tan preocupados, porque solo habían dejado en la mesa 3 cuadernos, una tabla de logaritmos y un diccionario Larousse. Fernando había prometido que, en cuanto su padre le pagara el reparto de facturas que hacía una vez al mes, iría de nuevo e invitaría a que de una vez por todas lo hicieran. Llegaron temprano, debían ser no mucho más de las 12, porque se habían encontrado en la esquina de Suárez y Justicia a la salida del liceo nocturno. Ocuparon una mesa que estaba bien lejos de donde se paraba el hombrecito del acordeón. Prefirieron hacerlo ahí, porque en ese lugar se sentían un poco escondidos. El primero en verlos fue Ronnie. Por eso, después de atender a 2 hombres que por el corte de sus cabellos parecían ser del cuartel, se dirigió rápido y elegante, como siempre, a ellos. Les dijo que podían ocupar aquel lugar, pero no sin consumir, lo cual ellos ya sabían, y les sonó como una reconvención de abuelo, o mejor de abuela, porque el pobre Ronnie era un veterano sesentón y de cabello teñido que, según se decía, no era más homosexual porque no podía. Cuando le pidieron una cerveza y 3 vasos, se dio vuelta y, tan elegante y rápido como había venido, se fue, un poco caminando y otro bailando hacia la barra. Sobre la misma barra veían un adornito que no se sabría si en otro tiempo había pertenecido a alguna mesita de living o a algún acuario. Tras algo que aparentaba ser un cilindro de vidrio, desfilaban pececitos de colores y caballos de mar azules, calipso, turquesa, y algunas burbujitas parecían ascender a ras de la pared. No paraba nunca de funcionar gracias a algún mecanismo eléctrico probablemente. Raúl lo supo, porque él mismo tuvo la oportunidad de ver pasar el mismo pececito 8 veces seguidas. Debe haber sido mirándolo que se quedó dormido su hermano Pedro. Lo que sí saben es que fue antes de comenzar el show, porque cuando se lo preguntaron, él siempre insiste en que nada recuerda del mismo. Ni siquiera el comienzo, cuando la madama, vieja o gastada por el rigor de los años, no lo sabrían, aunque tampoco importa, anunció: y ahora, con el debido respeto de los espectadores hacia los artistas, como hacia los señores músicos y al mismo público presente, va a dar comienzo el show de La Mariposa Solitaria. Bajo aquella luz pobre, que casi le dejaba la cara a oscuras, lo había dicho alto y pausado, como si estuviera deletreando casi, como exhausta de repetirlo 3 veces por noche desde sus buenos tiempos, cuando tenía 20 años y las whiskerías solo precisaban para llenarse a los obreros de la tabacalera los viernes o las cuadrillas de ferroviarios los sábados, o como si repitiera de memoria algo aprendido el día anterior. Entonces se escuchó primero el acordeón, luego la batería, y desde detrás de una cortina apareció
la mariposa solitaria. Bailó durante unos 15 minutos y ellos se quedaron sin resolver su dilema, porque Fernando decía que era una mujer y Raúl que era un hombre. Pero ella solo se quitó su sutién y cuando llegó al bikini, sujeto con breteles que se juntaban en graciosas moñitas a ambos lados de la cintura, solo se desató una del lado derecho, el que ofrecía la rueda de hombres. Dio 2 vueltas por el contorno de la pista, juntando y volviendo a separar las manos, y con ellas cerrando y volviendo a abrir su bikini, mientras clavaba en cada uno de ellos una mirada sobrecargada de rímel en algo que quería ser sensual. Cuando la mariposa solitaria acabó su show, la madama volvió a entrar. Pidió aplausos y agradeció. Dijo que lo mejor no era aquello, que lo mejor venía después en el cuartito, y anunció el segundo número de la noche. Mientras el hombrecito del acordeón estiraba el fuelle e intentaba acomodar sus dedos para cambiar de registro, se oyó la voz de uno de los soldados que le dijo al otro: «¿Qué me dice, Cabo Fernández? Lo mejor está en el cuartito, ¿vio?». La segunda artista era una mujer de 50 años o 60, de vientre prominente y flácido. Sus hombros eran ya algo caídos, aunque se esforzaba en disimularlo, y bajo su mentón de lejos podía verse una papada pronunciada. La madama la había presentado como Glady Lenu, pero supieron que se llamaba Gladys, porque en lo mejor de su exhibición el cabo Fernández gritó: «Pélese, doña Gladys, ahora pélese para la barra». Y casi todos dieron su aprobación. Con dificultad comenzó a desvestirse. Hasta llegó a darse 3 o 4 vueltas sobre el piso de baldosas. Sus pantorrillas, donde apuntaban ciertos esbozos de varices, se hacían más agudas hasta terminar en el contrafuerte de 2 sandalias rojas de altos tacos afilados. Resolvieron que lo harían con ella. Para eso debieron esperar a que reapareciera en el salón, no como Glady Lenu, sino como doña Gladys, y se sentara a la espera de algún cliente. Dado que Fernando era quien tenía el dinero, debió ser él quien acordara los términos del negocio. Nunca sabrá Raúl cómo hizo para que pasaran los dos al mismo tiempo, pero quizá con tal de eso fue que se animó a bailar con ella algunas polcas. Después le dijo que para eso solo bastaba con remedar como hacían en los bailes de la escuela de quebrayugos. Si la luz del salón era mortecina y triste, la del cuartito lo era mucho más. Aún así, hasta pudieron ver un roperito en durabor con 2 puertas pintado de granate, un cubrecamas en crochet de colores negro, rojo y verde jade, una foto de Bo Derek en la pared y sobre una mesa de luz una imagen de Pomballira. El primero fue Fernando. Raúl recuerda que en un momento hasta llegó a tener la fugaz certeza de que en aquel lugar alguien bien podría reír si quisiera, reír hasta llorar.